Gladys en Éxitos. Voy a aprovechar antes de incorporar a nuestro siguiente invitado, de anunciarle a aquellos que están ahorita escuchando la señal en vivo, que bueno, forman parte del circuito también y a partir de las 2 ya no van a poder escuchar a través de la señal en vivo la segunda hora para Caracas, pero sí pueden seguir conectados por vía digital a través de canales como Mundo UR por YouTube o descargando la Mundo UR en el celular. Y yo, como siempre, pues como equipo buscamos desarrollar temas que sean de interés para ustedes, que sean útiles. Y uno de los temas que vamos a abordar en la segunda hora me parece fundamental, sobre todo porque no sé si a usted le está pasando, pero desde hace cierto tiempo siento que son más los casos de personas afectadas por bacterias que, están en el sistema de salud, tanto público como privado, lo que se llama esas bacterias resistentes, esas infecciones hospitalarias resistentes. De hecho, tengo 3 casos. Lamentablemente, uno de los casos, un compañero de la universidad falleció porque agarró una bacteria resistente y también es el caso pues, de alguien muy, muy cercano, igual en una intervención quirúrgica y una tercera persona por estar en terapia intensiva. Entonces, este tema lo vamos a desarrollar con quien es médico cirujano, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, especialista en IAAS, Irene Vázquez, en la segunda hora. Yo creo que puede interesarles a ustedes también escuchar a través de las vías digitales, aquellos que se desconectan a partir de las 2 de la tarde. Así que ahora sí, el otro tema que escogimos y es parte de un seriado para desarrollar en esta primera hora nacional y bueno, a propósito de que el dinero sin duda no hace la felicidad, pero como ayuda y hay que entender muy bien el manejo de este recurso para nuestras vidas en la medida de lo posible y sobre todo entenderlo más cuando estamos dentro de un marco de recesión, dentro de un marco de crisis que no es exclusivo de Venezuela. Venezuela es un país que está muy complicado hace mucho tiempo, pero vemos que en el mundo también ya hay países reportando recesión ante la cantidad de cambios complejos e incluso guerra comercial. Tenemos a José Antonio Velázquez, es experto en estos temas justamente y pertenece a Tax and Legal Managing Partner, es Managing Partner de EY Venezuela. Lo tenemos ya para en este seriado de educación financiera hablar de impuestos y finanzas personales. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Gladys, y para tus oyentes. Como comentaba, ¿no? Nada fácil dentro de un marco como el que tenemos mundial, de grandes desafíos. Ahorita manejarse, manejar los presupuestos. Hay que ser como muy visionarios, ¿no? Tratar en la medida de lo posible de ver más allá y para ello hay que conocer, tener educación financiera. Y por eso decidimos hacer este seriado. A propósito, además del Venezuela, pues tener una realidad compleja, todavía mayor que la de muchos otros países, con usted que la entiende y muy bien, ¿qué sugiere? Y en el tema que vamos a abordar hoy de impuestos y finanzas personales. Sí, bueno, buenas tardes de nuevo. Realmente en materia tributaria no podemos modificar los tributos, por los tributos son de base legal. Digamos, no podemos ir en contra de la ley, pero sí podemos, digamos, ser eficientes en cuanto al manejo de la carga tributaria. Y digamos, más enfocado al impuesto sobre la renta, especialmente con las personas naturales y jurídicas, porque hay una cantidad de oportunidades de ser más eficiente la carga. Solo que, bueno, lastimosamente el tema tributario es un aspecto que culturalmente dejamos para último momento, para el momento en que debemos presentar la declaración, y eso es un gravísimo error, ¿no? Estamos en un país donde la carga tributaria promedio de los contribuyentes formales nos da una tasa efectiva cercana al 60% de la utilidad neta, ¿no? Es una alícuota bastante alta cuando consideramos los distintos tributos que hay en Venezuela. Para un sujeto pasivo especial, que es realmente muy sencillo calificar como sujeto pasivo especial, especialmente para una persona jurídica, hay 10 declaraciones que hay que hacer al mes, ¿no? Y pueden ser más dependiendo del número de municipios donde la compañía opere. En ese cálculo estamos considerando que solamente opera en un municipio. Entonces, bueno, eso requiere de muchísima planificación y de muchísima estrategia en el manejo de la carga y de los aspectos que dan lugar a esa carga, fundamentalmente la planificación de las operaciones y de la contabilización de esas operaciones. Mm. Sí, claro, pero y además ahora tenemos en el tema Venezuela con lo que ha pasado, por ejemplo, con Chevron, pues Sí. se van a buscar más ingresos por la vía de impuestos. Sí, Em, es previsible que
Digamos, en Venezuela, a pesar de lo alta que es la tasa efectiva de impuestos a nivel comparativo mundial, el Ujú. aporte tributario no es tan relevante en lo que constituye el Producto Interno Bruto del país. Entonces, es muy probable que frente a la escasez de ingresos originarios, digamos, del Estado por otras vías, se busque incrementar el ingreso de naturaleza fiscal, de naturaleza tributaria. Pero ¿qué tanto más, señor José Antonio, puede pedirle a una población que está tan golpeada? No, ¿Qué bueno, tanto realmente más? yo creo Porque hay que si personas dejamos que el no tienen límite, capacidad de ahorro y ya se les hace difícil, cuesta arriba cumplir con estos compromisos fiscales, pero caramba, ¿qué tanto más se puede aumentar o buscar ahí? sí, yo creo que a nivel de política fiscal, digamos, el límite ya fue rebosado, ¿no? O sea, ya fue rebasado porque, a ver, alícuotas de tasa efectiva de impuesto, considerando toda la carga tributaria, no solamente el impuesto sobre la renta, por Ujú. encima del 50%, estamos hablando de países, eh, digamos, de primer mundo, donde hay una equivalencia en servicios a raíz de esa contribución, ¿no? Sí. Entonces, creo que es poco el margen porque como tú bien señalas, pues digamos, ya se ha usado de manera sistemática los ingresos tributarios como fuente del Estado, ¿no? Para las personas naturales, para ponerlas como ejemplo, ¿no? A nivel de impuestos sobre la renta, realmente todos somos contribuyentes del impuesto sobre la renta porque la base de no sujeción, en el caso de las personas naturales, es de 1.000 unidades tributarias, 9.000 bolívares para aquellos que devengan sueldos y salarios, y 1.500 unidades tributarias, que son 13.500 bolívares al año, para aquellos ingresos diferentes a sueldos y salarios. Es decir, básicamente todo el mundo es contribuyente en impuestos sobre la renta a nivel de personas naturales. Ujú, ujú. Sí, pero como dice, también queremos revisar el tema de las finanzas personales, el tener Ujú. muy en cuenta esto, ¿no? Esta realidad, que en el caso de Venezuela, como dices, es menor las tasas a otros países desarrollados, pero claro, esos países desarrollados también, el dinero que recogen lo usan precisamente para dar más y mejores servicios a la población. Uno lo percibe, lo Correcto. vive en Estados Unidos, pero la carga es altísima, manejarse un 40% que te Ujú. retengan del ingreso que puedas tener pega y mucho. Y vaya que hay que entender muy bien, planificarse muy bien financieramente para que esto no incida y que te pueda permitir también seguir no solo viviendo, sino que además puedas desarrollarte y puedas hasta ahorrar. ¿Qué tan factible es? Sí, correcto. Bueno, y hay una particularidad de Venezuela, ¿no? Realmente la carga tributaria la afrontan fundamentalmente los contribuyentes que son formales, es decir, el sector formal de la economía. En Eso es Venezuela otra. hay una altísima evasión, pero está localizada fundamentalmente en el sector informal, que en Venezuela nuevamente es bastante alto, ¿no? La participación del sector informal en el total actividad económica. Entonces, pareciera que la fuente de ingresos debería buscarse formalizando la informalidad y no creando más cargas para el sector formal, que ya está bastante sobrecargado, Afectado, ¿vale? La redundancia. afectado. Sí, y en el caso del sector informal, como dice usted, es una porción significativa en Ujú. ese nicho que tantos pueden responder y entrar en en el sistema, ¿no? Y lo que es, bueno, contribuir con estos impuestos, porque habrá casos que sí, me imagino, están en esa informalidad, pero recibiendo buenos ingresos, desarrollando bien etcétera, pero otros que no. ¿Cómo Sí, correcto. determinar también? Ujú. Sí, la experiencia en otros países para intentar regularizar, digamos, la contribución del sector informal es crear impuestos únicos a la actividad. Te doy un ejemplo. Los taxistas van a pagar un 10% de los ingresos que obtengan. Claro, eso Ujú. está amarrado a una cantidad de factores de control también, ¿no? En los países donde los taxis tienen parquímetro, entonces es fácil determinar cuánto fue las ventas por el servicio y establecer un impuesto único. Y eso se pudiese hacer, digamos, en sectores de la economía que hoy en día no están regularizados, pero eso implicaría también crear controles. Claro. Claro, pero nunca se ha hecho y la verdad es que no es nuevo tampoco, no podemos decir que eso sea exclusivo de los últimos casi 30 años. Anteriormente también se hablaba de un sector informal de la economía que había que formalizar,
pero sí ha aumentado, ¿cierto? Es mayor ahora. Sí, claro, y es típico de los países en crisis, pues. O sea, Ujú. digamos, la informalización de la economía ha aumentado sensiblemente porque, bueno, también han habido muchos actores del sector formal que o han reducido sus operaciones o simplemente ya no están. Entonces, frente a esa ausencia, es muchas veces llenada, esa, digamos, oportunidad de mercado, es llenada por la informalidad. Y sí, definitivamente el sector informal en Venezuela, bueno, es una buena pregunta para un economista que maneje temas macro, pero digamos, es evidente que es muy significativa. Y que nunca ha podido ser formalizado con efectividad. Es correcto y es básicamente yo creo que nunca ha sido una política de Estado, la formalización, Mm, porque, a ver, Venezuela es una nación que fue históricamente una nación rentista, vivía fundamentalmente de sus recursos naturales, especialmente el petróleo, y digamos, nunca se le dio mucha importancia a regular bien el tema tributario de una manera coherente y realmente se ha llegado a un sistema como el actual, donde tenemos un montón de tributos, una cantidad importantísima de tributos, directos e indirectos, distintos niveles, digamos, de la organización territorial de la República, o sea, tributos que son nacionales y fundamentalmente tributos que son municipales sin que haya una coherencia o una cohesión sí. entre esas contribuciones. Entonces eso hace no solamente más oneroso para el contribuyente estar a derecho y cumplir con todas esas obligaciones, sino también le genera destinar importantes recursos para tener el personal calificado para manejar ese número de obligaciones. Ujú. Como te señalaba, es impresionante un sujeto pasivo especial que suena como a empresas grandes, pero realmente prácticamente cualquier empresa puede ser sujeto pasivo especial. Eh, digamos, legalmente son impuestas empresas que tengan más de 120.000 euros de ingresos brutos al año. Pero aún hemos presenciado como el SENIAD notifica como contribuyentes especiales a empresas que no cumplen con ese requisito mínimo. Cuando eres sujeto pasivo especial, la película es mucho peor, porque además de los temas de las obligaciones que tenemos todos de carácter formal, se incluyen nuevas obligaciones y nuevos tributos. Entonces hace aún la carga más pesada para esos contribuyentes, digamos, de mediano o gran tamaño. Sí, por un lado está buscando dinero, se nos acabó el tiempo, ¿no? Supuestamente para sostener las operaciones de la administración pública, pero por otro lado estás asfixiando en general a todos los sectores y hasta qué punto eso más bien no es más contraproducente. Y para cerrar en Eh, eh, segundos. es correcto, la carga tributaria es un desincentivo de la inversión. Y digamos, en Venezuela y en cualquier parte del mundo, porque, digamos, es un ingreso del Estado, pero es dinero que sale de los bolsillos de los particulares, que en el caso de Venezuela no necesariamente es para inversión, puede ser ahorro o incluso para cubrir sus necesidades básicas. Sí, no se retorna además en calidad de servicios, por ejemplo, ¿no? De calidad de vida para la población, lo cual, por supuesto, lo hace todavía más antipático, por decirlo menos, para usar una palabra Sí. suave. Gracias por haber estado con nosotros, señor José Antonio. José Antonio Velázquez es de EY Venezuela y se ocupa de Tax and Legal, es manager de esta compañía y por eso lo hemos tenido en el seriado de educación financiera, hablando de impuestos y finanzas personales. Gracias, feliz tarde para usted. Cerramos entonces la primera hora, en breve volveremos.